Ya estamos en el segundo domingo del mes. No, sí, segundo domingo del mes. El tiempo se nos está yendo. Pero les había comentado, ¿verdad? La semana pasada que yo siempre, tenía la intención o el deseo de hablar sobre la fe. Y le estuve batallando porque no sabía ni dónde empezar, ni dónde terminar, ni realmente cuántos mensajes van a hacer de la fe, no sabría decirle. Pero vamos a empezar ahora con la introducción básicamente y espero que al final del día, ¿verdad? Nosotros podamos, como dice la palabra, examinar nuestra fe y a ver si realmente tenemos la fe que decimos tener. De nuevo, esto no es para que usted se sienta y salga de aquí deprimido, ay, no tengo fe, yo pensé que tenía fe y no tengo, sino al contrario, para que usted salga aquí alentado a seguir creciendo, a seguir aumentando su fe. Así que, ¿qué es la fe? Padre, te pedimos y ponemos esto en tus manos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que seas tú, Señor, quien refuerza y engrandezca nuestra fe. Gracias te damos en todo, Señor. Amén. Bueno, estamos en el segundo domingo del 2026. ¿A quiénes de ustedes les gustaría agradar a Dios en este año? Bueno, yo creo que a todos, ¿verdad? Todos queremos agradar a Dios. Pero, ¿qué se necesita para agradar a Dios? ¿Se necesita tener qué? Fe, claro. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es que es imposible agradar a Dios. Entonces, la palabra de Dios desde un principio nos dice que si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Va a ser imposible que lo haga. Puede dar brincos, saltos y maromas y hacer esto y aquello, pero si no tiene fe, lo está haciendo en vano. A Dios no le agrada nada de lo que esté haciendo si usted no tiene fe en Él. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta fe se necesita para agradar a Dios? ¿Será que con poca fe la hago? Ya pasé la prueba si tengo poquita. ¿O necesito tener una gran fe para agradar a Dios? ¿Cuánta fe se necesita para agradarlo? Porque mire, usted puede decir, bueno, pastor, mi fe no es como el grano de mostaza, sino que mi fe es tan grande como la montaña que se moverá. Quiero que entienda esto, lo importante no es el tamaño de la fe, ¿okay? No es el tamaño de la fe. Hay dos cosas que usted debe saber sobre la fe. Número uno, ¿en quién está puesta su fe? Porque hay personas que tienen mucha fe, pero lo tienen puesto en lo incorrecto, o sea, en algo que no es bueno. Hay quienes tienen su fe puesta en personas, en una imagen, en un santo, en las estrellas, en las cartas, ¿verdad? En el tarot, no sé qué tantas cosas. Pero tienen más fe en esas cosas que en Dios. Ese tipo de fe es una fe inútil, una fe vana, una fe que da falsa esperanza y sobre todo es una fe que no agrada a Dios. Jesús en cierta ocasión estaba con los discípulos, iban caminando, recuerda cuando estaba una higuera por ahí y Jesús la maldijo. Bueno, al final de ese pasaje, Jesús le dice a los discípulos en Marcos 11:22, le dice, tengan fe ¿en quién? Tengan fe en Dios. En Dios es quien nuestra fe debe estar depositada. Pablo dijo a los corintios después que su fe debería estar fundada en el poder de Dios y no en los hombres. Según de Corintios 13:5, Pablo dijo, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Básicamente Pablo está diciendo, miren, examinen su fe, sean conscientes, sean analíticos y asegúrense de que su fe sea una fe genuina, una fe que no solamente es de palabras, sino que una fe que ustedes están dispuestos a actuar a través de ella. Ahorita les explico sobre eso. Entonces, número uno, ¿en quién está puesta su fe? La segunda cosa que usted debe tomar en cuenta es de que la fe nace por dentro, ¿ok? Pero se manifiesta por fuera. De nuevo, usted puede decir que tiene una gran fe, pero eso básicamente nadie lo puede ver. Usted no puede tomar una radiografía interna y llegar aquí y mostrarla. ¿Cuál es la imagen siguiente?
y mostrarla y decir, miren, esa es mi fe. Ven cómo está en todo mi cuerpo, todo lo que es es más, no lo amarillo, sino lo azul. Así está mi fe de grande dentro de mí. No se puede hacer eso. Yo no puedo ver la fe que usted dice tener, ¿ok? Su fe se demuestra a través de acciones, a través de palabras y su forma de vivir. Santiago dijo en Santiago 2:26, la fe sin obras ¿está qué? Está muerta. Una fe que no se vive, que no se actúa, es una fe básicamente muerta. Entonces, la fe no solamente es una creencia mental, la fe no es un dato que se va almacenando en la mente y en el corazón y que va creciendo, ¿verdad? Cada día un poquito más y para que nosotros podamos decir, yo estoy lleno de fe, tengo mucha fe. Mire, hay personas que dicen, no, yo tengo mucha fe en mi corazón. Pues será el único lugar que tiene fe porque realmente el resto del cuerpo no lo representa, ¿verdad? O sea, su fe, personas que dicen que solamente tienen fe en el corazón, pero no se ve. No se ve ni en sus acciones, ni sus palabras, ni su comportamiento, ni sus obras. Su impaciencia ante las situaciones adversas demuestran todo lo contrario. Esa fe que usted dice que tiene en su corazón, básicamente no se demuestra, no se enseña. Santiago dijo, Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin obras, cosa que es imposible hacer. No se puede demostrar la fe sin obras. Y dice, y yo te voy a mostrar mi fe, ¿cómo? Por obras, ¿okay? No por lo que digo, sino por lo que voy a hacer. Entonces, no basta decir que se tiene fe, no basta con decir que se tiene fe, sino que su fe debe ser demostrada a través de su vida, de su confianza en el Señor, de cómo su vida fue transformada. Así es como se va demostrando la fe. Por lo tanto, debemos entender que la fe es algo que se vive, algo que se manifiesta, algo que se externaliza. Y sobre todo la fe se demuestra el cómo vivimos y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Si a usted le preguntan, ¿qué es la fe? Usted se encuentra una persona en el trabajo, en la escuela, en el camión, ¿verdad? En la tienda. Oiga, ¿qué es la fe? Dígame, ¿qué es la fe? Bueno, en realidad parece ser una pregunta sencilla. Para mí fe es creer en Dios y en su palabra. Muchos diríamos eso. Hay quienes dan la respuesta inmediatamente citando Hebreos 11:1. Es la respuesta que sale de cajón, ¿verdad? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Básicamente, ante la pregunta de qué es la fe, citamos este versículo. Ahí tiene la definición de fe. Así por lo menos no quedamos como ignorantes de la palabra, ¿verdad? Mira, sí sabe dónde se habla de la fe, qué es lo que dice. Pero mire, muchas personas tienen la teoría o las palabras para explicar lo que es la fe, pero no tienen la práctica de lo que es la fe. Nos hace falta a muchos, o creo que a la gran mayoría de todos cristianos en general, nos falta practicar la fe, nos falta demostrar, nos falta ejercer la fe que decimos tener. En la práctica es donde quedamos cortos sobre la fe. Y en ocasiones hay una distancia abismal entre lo que yo sé que es la fe y cómo la vivo, cómo la practico. O sea que muchas veces, ¿verdad?, solamente tenemos la teoría, pero la práctica estamos débiles. Nos hace falta practicar la fe. Ahora, de acuerdo al autor de Hebreos, nos dijo que fe es tener la seguridad, la confianza de que Dios hará algo. A pesar de que no haya prueba o evidencia visible o tangible de que lo va a hacer. Básicamente yo tengo confianza de que Dios va a hacer algo, aunque yo no vea nada a mi alrededor. Fe es creer 100% en la palabra de Dios,
creer firmemente, sin duda alguna, de que la palabra de Dios es real, es viva y se lleva a cabo tal y como Él nos dice. Ahora mire, por ejemplo, continuando con Hebreos, en el versículo 3, y es curioso que cuando el autor de Hebreos está hablando sobre la fe, de acuerdo a la definición que dio en el versículo 1, introduzca esto en ese mismo pasaje. Es curioso que hable sobre esta fe en el versículo 3. Fíjese, ¿qué es lo que dijo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el autor está hablando de la fe y para darnos el ejemplo de cuando la fe empieza a ponerse en acción, nos da este versículo. Qué raro, ¿verdad? Nos lleva a Génesis capítulo 1, donde se explica que el universo, el mundo fue creado por la sola palabra de Dios. Básicamente, no había nada, Dios habló y existió. Dios dijo, haya lumbreras en el cielo que separen el día de la noche, y ¡zas!, ¿verdad? Aparece el sol y luego aparece por acá la luna para hacer una diferencia entre el día y la noche, con la sola palabra de Dios. Dios dijo que Él produzca la tierra hierbas, árboles, frutales, esto y aquello, y ¡pum!, ¿verdad? Empezaron a aparecerse los árboles de manzanas, de naranjas, de las palmeras, las flores, las hierbas. De repente todo eso apareció con la sola palabra de Dios. Ahora, basado en eso, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, pastor, entonces yo soy un hombre de fe o una mujer de fe, porque yo sí creo eso. Bueno, creer esto es una fe interna, ¿ok? Una creencia personal que usted tiene y que reside en su corazón y en su mente. La doctrina de la creación, que es donde nos lleva el autor de Hebreos, es donde empieza a nacer su fe. Si usted abre la Biblia y no cree en esto, que es el principio, Génesis 1:1, olvídese de lo demás. Es por eso que el autor nos lleva aquí. Aquí empieza tu fe. Si tú crees esto, todo lo demás, o sea, va a ser pan comido para ti. Vas a creer, vas a tener seguridad, vas a tener la certeza de que Dios puede hacer algo, aun cuando no hay evidencia de que lo vaya a hacer o que lo esté haciendo, a una evidencia que nosotros veamos tangible. Porque muchas veces nuestra fe depende de lo que veamos y no de la palabra de Dios. Entonces, esa es una evidencia interna, personal, que reside en su corazón. Con esta doctrina es donde empieza a nacer su fe. Le explico. De acuerdo a Génesis 1, Dios creó todo de la nada. Todo lo que hay en el universo, en el mundo, Dios lo creó de la nada. ¿Usted lo cree? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo cree? Si no, para regresarnos a Cristiano 1:1. Entonces, ese es el principio de su fe en Dios. Creer sin duda que Dios es todopoderoso para crear algo de la nada. Aquí empieza su fe. Por eso la Biblia, no empieza tratando de convencerle o presentándole argumentos de que Dios existe. La Biblia empieza demostrando lo que Dios hizo. ¿Okay? No dice, oh, mira, es que Dios existe por esto y por aquello. No. La Biblia quiere demostrarte lo que Dios hizo. La fe interna es importante. La fe que nosotros tenemos es importante. Es el motor que le va a dar movimiento para que su fe se pueda poner en acción. Su fe interna le va a ayudar a demostrar la fe externa. Ahora, la fe interna no se puede ver. Ya le expliqué. Usted puede decir que tiene mucha fe, pero yo no la puedo ver. La fe interna sería como la gasolina del automóvil. ¿Verdad? La gasolina en los autos usted no la ve, pero ve los efectos cuando ve el carro rodar, en movimiento.
ese carro tiene gasolina. No veo la gasolina, pero sé que tiene gasolina porque se está moviendo. Ese es un ejemplo, por decir así. Entonces, ya tiene fe en la palabra de Dios. La tiene en su corazón. Pero no se puede quedar ahí. Decir, yo tengo mucha fe y ya. No nos podemos quedar ahí. Porque de acuerdo a Hebreos, la fe es solo más que creer que Dios hará algo y quedarnos sentados, quedarnos inactivos. Hebreos 11 no solo nos da una definición de lo que es fe. Fe es la certeza y la confianza y esto y aquello. Hebreos 11 no solamente nos está dando una definición de lo que es fe, sino también nos va a describir la característica principal de la fe. Hebreos 11.1 o Hebreos 11 nos habla de esta característica y dice: la característica esencial de la fe es la acción. O sea, hacer algo. Es poner manos a la obra. Es dar una evidencia externa de su fe en la palabra de Dios. Mire, ¿qué dice Hebreos 11.2? ¿Ok? Ya leímos el 1, dice el 2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Recuerda? Dio la definición de fe. Y está diciendo que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero ¿cómo está esto de buen testimonio? Bueno, cuando usted da su testimonio, usted no habla solamente de lo que cree. Por ejemplo, usted no dice: bueno, hermanos, voy a compartir mi testimonio. Antes yo no creía en Dios, pero ahora sí creo en Dios. Ese es mi testimonio. Bueno, qué bueno que crees en Dios. Qué bueno que ya, ¿verdad? Tienes que crees en Dios, que crees en su palabra. Nos da gusto, ¿verdad? Que lo hagas. Ya, ese es tu testimonio. Bueno, pero ese testimonio que dijo no me impacta. Realmente no me impacta. No me motiva o no me alienta, y no alienta a nadie, yo creo, a confiar más en Dios. El que usted crea en Dios no va a afectar el que yo crea más en Dios. No sé si me expliqué. Mire, usted puede decir todo el día, puede cantarlo, puede gritarlo, que usted cree en Dios. Ese va a ser tu testimonio. Pero yo no solamente quiero oír que usted cree en Dios, yo quiero ver que usted cree en Dios. Cuando yo vea cómo usted cree en Dios, cómo demuestra su fe en Dios, entonces ahí sí puede impactar. Ya me puede impactar, me puede animarme a mí a ser como usted. Porque estoy viendo que usted está viviendo su fe, no solamente hablando de su fe. Entonces, el doctor Martin Luther King dijo, la fe, dice, la fe es dar tu primer paso con fe. No es necesario que veas toda la escalera. Para dar tu primer paso con fe, no es necesario que veas toda la escalera completa. Solo da tu primer paso. O sea, dice, si vas a confiar en Dios, básicamente está diciendo, vas a confiar a ciegas. Vas a confiar en su palabra, en su cuidado, en su misericordia, en su amor, en su providencia. O sea, dice, no esperes a que Dios te tienda la carpeta roja para que pases y digas, yo tengo fe en Él. A veces el lugar por donde nos manda pasar Dios no es una carpeta roja, sino es un camino lleno de carbón ardiendo, ¿verdad? Difícil de caminar. Entonces, el autor de Hebreos se quiere enfocar no solamente en que usted se aliente sabiendo lo que es fe, sino que se aliente viendo cómo los antiguos vivieron su fe. Lo que es importante, es el ejemplo para nosotros. Entonces, por eso, el resto del capítulo 11 de Hebreos ya no solo nos habla de lo que se cree por fe,
sino lo que la persona hace al tener fe en Dios. Es lo que habla el resto del capítulo 11. Ya no te voy a decir lo que es fe, ahora te voy a enseñar lo que la persona hace cuando tiene fe. Por ejemplo, versículo 7, dice, por la fe Noé. ¿Qué hizo Noé por la fe? Preparó el arca para que su casa se salvase. Versículo 8, por la fe Abraham. ¿Qué hizo el grandioso Abraham? Siendo llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Muchos de nosotros no salimos de la casa si no sabemos exactamente a dónde vamos, cómo está por decir así, cómo está el tráfico, cuánto tiempo me va a llevar. Fíjense, él salió, Dios le dijo, Abraham, sal, pero dime a dónde voy. No, sal, Abraham, sal. Eso es demostrar la fe. 29, por la fe Moisés. ¿Qué hizo Moisés por la fe? Pasó el mar rojo como por tierra seca. Mire, en Éxodo capítulo 20, no está, en Éxodo, perdón, no es el 20, Dios le dijo a Moisés, recuerda cuando Moisés iba con el pueblo de Israel saliendo de Egipto, de la esclavitud, ellos estaban huyendo del faraón que venía persiguiéndolos detrás con todo el ejército, con caballos, carretas, lanzas, venía ese gran ejército atrás de ellos a destruirlos. Entonces está el pueblo de Dios con Moisés, atrás está el ejército, de un lado están las montañas, para el otro lado está el desierto y para enfrente está el mar. No había salida, básicamente diríamos, Moisés, acorralaste al pueblo de Dios, están en un rincón, callejón sin salida. Y Dios le dice a Moisés, escuche lo que le dice, versículo 14-15, Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Yo imagino a Moisés volteando para atrás. Dijo Dios que hay que dar el paso. Adelante. Vamos a marchar. ¿Qué les dice? Y después que sigue, versículo 16. Y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Entonces, no sé si captó o se dio cuenta lo que Dios le está diciendo a Moisés. Dios no le dijo, Moisés, les voy a abrir el mar y después marchen. Básicamente Dios le está diciendo a Moisés, marchen y cuando vayan caminando, yo les voy a abrir. Tú te vas a parar enfrente y les vas a abrir el mar. Mire, Moisés tuvo fe en lo que Dios le dijo. Moisés creyó en la palabra de Dios y llevó a su pueblo a pararse frente al mar, aunque en ese momento no había ninguna evidencia de que Dios lo iba a abrir. No es como que, a ver Moisés, pues ve y haz lo que te dijo el Señor, alza la vara y si vemos que el mar se abre, entonces pues nos vamos. Ellos dieron ese paso de fe, aun cuando nadie jamás había visto el mar abrirse o dividirse en dos para que la gente caminara en seco. Mira, hermano, todos los hombres y mujeres de fe en la Biblia tuvieron que demostrar que le creían a Dios. Todos los que vemos aquí, todos ellos demostraron con sus acciones que le creían a Dios. No lo demostraron solamente con palabras, sino que lo demostraron con hechos. Dios dijo a Josué, oye Josué, si quieres conquistar la ciudad de Jericó, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empiezan a marchar todos y darle vuelta. ¿Qué consejo tan absurdo, diría alguien, ¿verdad? Darle vueltas a las montañas, al cerco, a las murallas de Jericó. ¿Darle vuelta para qué? Pero obedecieron la palabra de Dios. Sí, ¿y qué pasó? Mira, versículo 30. Por la fe, ¿qué pasó? Cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Para que los muros cayeran, ellos tenían que obedecer a Dios y darle la vuelta, por fe. Versículo 33 dice, por la fe, fíjense todo lo que hicieron. Conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Continúa. ¿Qué más hicieron? Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo eso es a consecuencia de la fe que ellos tenían en Dios. Todo a su alrededor estaba en contra de ellos, pero la palabra de Dios, su fe era más grande y la pusieron en acción. Recuerda que dijo al principio en el versículo 2, los grandes hombres de la Biblia alcanzaron buen testimonio, gran testimonio. Este es el buen testimonio que alcanzaron los antiguos y que ahora está como ejemplo para que nosotros lo sigamos. Claro, ya no vamos a tener que atravesar mares, ya no tenemos que andarnos preocupando por, no sé, de filo de espada, ya no se usan. Pero es el ejemplo que nosotros debemos seguir, de confiar en Dios a pesar de todo lo que ocurra a nuestro alrededor. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si quieres caminar sobre las aguas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ten fe en mí y sal de la barca. Pedro tenía que salir de la barca confiando en la palabra de Jesús. Sal, Pedro. Mientras no salgas, no vas a probar que confías en Él. Hasta que tu pie esté sobre las aguas, entonces sí, Pedro, vamos a decir, confiaste en Dios. Tuviste fe en Jesús. Así que lo primero que tienes que hacer, Pedro, es demostrar tu fe. No me digas ahí sentadito en la barca que tienes mucha fe. Sal de la barca y demuéstrame tu fe. Quiero ver tu fe. Mateo 14:29. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Y al momento Jesús extendió la mano y lo asió y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué pasó con esa fe que tenía Pedro cuando salió? ¿Qué ocurrió? Dice, ¿por qué dudaste, Pedro? Ibas bien, ibas caminando sobre las aguas. ¿Quién lo ha hecho? Si usted tiene duda de la palabra de Dios, jamás de los jamases podrá demostrar su fe. Poquita duda arruina una gran fe. Usted no puede tener duda de la palabra de Dios y decir, bueno, voy a demostrar mi fe y voy a hacer esto y aquello, pero yo dudo, ya, olvídese. Esa fe no le agrada a Dios. No puede tener duda y demostrar su fe en Dios, eso es imposible. Toda promesa de Dios debe ser creída y la fe debe ser demostrada. Hablando de ver, poca fe. Se dice que la persona que no tiene fe o que tiene poca fe necesita ver para creer. La persona que tiene muy poca fe o los que no tienen nada de fe necesitan ver para creer. Fueron las palabras que Jesús le dijo a Tomás cuando Tomás no creía y se le hacía imposible que Jesús, a quien habían golpeado, habían torturado, habían crucificado en una cruz, él no creía que ahora estuviera con vida, caminando por la ciudad como si nada, comiendo con unos, haciendo esto y aquello. Dice, eso es imposible, es ilógico, eso no puede ocurrir, decía Tomás. Era absurdo creer eso. Por eso Tomás le dijo a los discípulos cuando estuvo con ellos, cuando le dijeron, ¿sabes qué, Tomás? Vino Jesús. No. A mí no me vengan con cuentos. Yo quiero ver sus manos, quiero ver su costado, quiero meter el dedo en su herida. Yo necesito ver para creer, dijo Tomás. Si no lo veo, no creo. Cuando Jesús se paró frente a Tomás y le mostró sus heridas, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Juan 20:29. Ay, Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿De veras, Tomás? ¿Tuviste que ver para creer en mí? Siempre cuando hablamos de ver para creer,
ponemos como ejemplo al pobre Tomás. Ah, no, yo como santo, hasta Santo Tomás. ¿Cómo decimos? Yo como Santo Tomás, ver para creer. Papá, me voy a portar bien. No, yo soy Santo Tomás, necesito ver para creer. O el esposo, ahora sí te voy a ayudar con esto, con aquello. Y dice la mujer, necesito ver para creer, ¿verdad? Que las palabras se las lleva el viento, necesito ver. Pero mire, en realidad, no solamente fue Tomás quien necesitó ver para creer. Fueron todos los discípulos. Todos ellos necesitaron ver para creer. Pero siempre agarramos de la oreja a Tomás, ¿verdad? Me gustó. Todos los discípulos tuvieron esa poca fe. Cuando María Magdalena, recuerda que fue a la tumba a ver a Jesús, a untarle las especias. Cuando él ya sabe la historia, regresó, no lo vio, ¿verdad? Mujer, ¿qué haces aquí buscando entre los muertos al que está vivo? Ella fue corriendo con los apóstoles que estaban allá encerrados en su casa y les dijo, ¿qué creen que he visto? Jesús está vivo, no está en la tumba. Y él se me apareció y lo vi y está vivo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Marcos 16:11. ¿Ellos qué? No le creyeron. No. ¿Qué pasó contigo, María? Después llegaron 2 discípulos más. Recuerda aquellos 2 discípulos que iban caminando a la ciudad de Emaús, que se apareció Jesús y caminó con ellos y cenó con ellos y fue a la casa de ellos. Bueno, estos 2 discípulos fueron también a visitar a los 11 que estaban ahí y les dijeron lo mismo. Hemos visto a Jesús, está vivo. ¿Y qué pasó? ¿Le creyeron? No, mire, Marcos 16:13. Y ni aún a ellos le creyeron. Y no fue hasta que Jesús se paró frente a los 11 cuando ellos dijeron, ay, sí es cierto, ya te vi, Jesús. A Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad. Igual que a Tomás. Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído, o sea, no habían tenido fe a los que le habían visto resucitado. Así que no solamente Tomás necesitó ver para creer, todos ellos necesitaron ver para creer. Pero no es una excusa ahora pues si los apóstoles lo tuvieron que hacer, pues yo también me puedo, ¿verdad?, cubrir con esa excusa de yo también necesito ver para creer. Al menos que quieras que Dios te diga, tienes una dureza de corazón. El gran Pedro, quien dijo, Jesús, yo estaré contigo hasta la muerte, tuvo que ver para creer. Juan, el discípulo amado, quien se acurrucaba con Jesús, quien estaba con él, quien platicaba con él, ¿verdad? Era el discípulo amado, preferido, no sé si preferido, pero él era amado. Tuvo que ver para creer. Todos, al igual que Tomás, necesitaron ver para creer. Hay quien tiene que ver para creer y hay otros que necesitan creer para ver. Estas fueron las palabras de Jesús a María Magdalena, ¿recuerda? Cuando se murió Lázaro, le dijo, Jesús, ¿por dónde has estado? Cuando Jesús le pidió que quitara la piedra de la tumba, ¿cuál fue la respuesta de ella? Pero mi hermano ya está muerto, está apesta, dice, ya 4 días, 3 días muerto ahí encerrado. Jesús le dijo, Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Necesitó creer para ver. Jesús dijo en otras ocasiones, no están en la pantalla, pero al que cree, todo le es posible. Al que cree en mí, tiene la vida eterna. Al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, hermano, hay muchas personas que dicen tener fe, pero en realidad no tienen la suficiente fe, ya no tanto para impactar la vida de otros, pero ni siquiera tienen fe para impactar su propia vida. Imagínense que los grandes personajes de la Biblia, Abraham, Moisés, David, Gedeón, no sé, ¿verdad?
Elías, todos ellos son grandes personajes de la Biblia. Imagínense que ellos tuvieran la fe que nosotros tenemos. ¿Qué hubieran hecho? O si usted dice, ay, si Moisés hubiera tenido mi fe, yo creo que el pueblo de Israel ahí queda en el desierto. Es por eso que están como ejemplo para nosotros, para demostrar la fe, para que externalicemos nuestra fe. La pregunta para terminar es, ¿usted tiene mucha o poca fe? La semana que entra vamos a hablar sobre, hay ocasiones en que Jesús reprendió a las personas, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Y hay ocasiones que dijo, no he visto tanta fe en todo Israel, sino en este hombre. Vamos a ver los ejemplos la próxima semana de por qué Jesús dijo que no tenían fe y por qué a otras personas les dijo, oye, no he visto tanta fe como la tuya. ¿Tienes tu fe suficiente para contaminar a los demás? Así que eso vamos a ver la próxima semana. Como digo, necesitamos analizar nuestra fe, en qué la tenemos puesta, si realmente solamente hablamos de fe o usted está dispuesto a ponerla en acción. Dios le va a presentar diferentes circunstancias, no todos igual para cada uno de nosotros. Va a haber circunstancias diferentes, probablemente durante esta semana, en las que usted tenga que demostrar su fe. Recuerden la palabra, recuerden lo que hicieron esos hombres y tómenlos como ejemplo. Así que empecemos pues agradando a Dios, demostrando una fe genuina, una fe verdadera y una fe que la vivimos, no solamente la platicamos. Amén. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra.